Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Bexy Liliana Martínez Ortega, estudiante de Psicología en la UNAR. Este video es la sustentación de los resultados del paso número 4 en la fase 2, correspondiente a la caracterización de variables cualitativas, tomando como base de datos el anexo 1, violencia de género e intrafamiliar en el Tolima entre el 2021 y 2024. Introducción a la variable. La variable cualitativa que seleccioné fue el tipo de violencia reportada, la cual presenta diferentes categorías como el abuso sexual, el acoso sexual, actos sexuales violentos, negligencia y abandono, sin información, violación, violencia física y violencia psicológica. Tabla de frecuencias. En la tabla 4 podemos observar las frecuencias absolutas, relativas y porcentuales. El total de casos fue de 340. La categoría más frecuente fue negligencia y abandono, con 205 casos, lo que equivale al 60.29%. Le sigue el abuso sexual con 58 casos, con un 17,5%, y la violencia física con un 54 casos, con un 15,88%. Otras categorías como el acoso sexual, actos sexuales violentos y violación presentan valores muy bajos. Gráficos. En el gráfico de barra tenemos la frecuencia porcentual, la cual es los porcentajes de estos casos de violencia, en los tipos de violencia, y podemos notar que el caso de violencia que sobresale es el de negligencia y abandono con un 60%, ¿ok? Y los demás casos como acoso sexual, actos sexuales, violencia, sin información, violación, son los casos con menor porcentaje. En el gráfico circular también podemos observar que la mayor parte se la llevan la negligencia y el abandono con un 60,29%, y los demás actos con el acto del abuso sexual, actos sexuales con un porcentaje menor. De la variable. La categoría con mayor frecuencia reportada en el Tolima entre el 2021 al 2024 fue la negligencia y el abandono. Esto significa que en el contexto de estudio es relevante porque indica que muchos casos de violencia se relacionan con la falta de cuidado, de atención, más que con agresiones físicas, sexuales directas. En la tabla de contingencia podemos observar el tipo de violencia en cada género, en el femenino y en el masculino, los casos que fueron reportados. Abuso sexual en el femenino fueron 58 casos, en el masculino 0. Acoso sexual en el femenino 1, en el masculino 0. Actos sexuales, violencia en el femenino 1, en el masculino 0. Negligencia y abandono en el femenino 89, en el masculino 116. Sin información en el femenino 6, sin información en el masculino 0. Violación en el femenino 3, en el masculino 0. Violencia física en el femenino 39, en el masculino 15. Violencia psicológica en el femenino 5, en el masculino 7. Con un total en el femenino de 202 casos, en el masculino con un total de 138 casos. El total de estos casos serían 340. En el gráfico de barras de la tabla de contingencia podemos observar el tipo de violencia por género. Aquí está muy claro
en este gráfico de barras que el acto de violencia, el tipo de violencia de género que sobresale es la negligencia y el abandono en el masculino, con un número mucho mayor que el femenino. El abuso sexual en el femenino sobresale más que en el masculino, y el sin información, bueno, el femenino sobresale. Nos podemos dar cuenta que los actos de violencia según el tipo de género en el femenino sobresalen muchísimo más que en el masculino. En el gráfico circular nos podemos dar cuenta que la violencia psicológica en el femenino tiene un porcentaje menor y en el masculino un porcentaje mayor. Para concluir, la caracterización de la variable cualitativa nos permite identificar que la forma de violencia más frecuente en el Tolima entre el 2021 al 2024 es la negligencia y el abandono. Esto aporta una información valiosa para comprender la magnitud del problema, para poder orientarnos, tomar acciones de prevención y atención. Muchísimas gracias por su atención.